Bueno, aquí hay varios temas que tenemos que ver, que son todos muy interesantes, pero vamos a empezar por el principio, por el versículo 17. Él ha venido hablando de las personas a las que él recomienda, a las que él pone en valor, las personas que él pone como ejemplo. Y ahora de repente empieza a hablar o a describir las personas que pone como no ejemplo, o como ejemplo de no seguir, ¿verdad? Es curioso que aunque a Pablo no le temblaba la mano para dar nombres cuando hacía falta, pero que en la descripción de las personas que alaba da nombres. Y en la descripción de las personas de las cuales te previene no da nombres, sino que da características. Porque el punto no es tanto el nombre del fulano, sino que aprendamos a distinguir las características de esas personas. Eso no quita que en otras cartas dice Alejandro, el que trabaja con cobre, me ha dado muchos problemas. Él lo dice, pero aquí no empieza a meter nombres, sino que lo que habla es de características de estas personas. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Ahora, es curioso porque este más os ruego, estamos hablando de San Pablo, más os ruego. ¿Cómo que nos ruega? Os ruego. Ahora, Pablo no solía decir os ruego. De hecho, en esta carta hay otro momento en el que dice os ruego, que es un momento muy cumbre y muy importante, que es cuando, todos lo sabéis de memoria, Romanos capítulo 12, versículo 1, mas os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Os ruego. Ha llegado a un culmen en el capítulo 11 diciendo qué grande es Dios, quién puede entender a Dios, y ahora va a retomar y dice os ruego. Y ahora está terminando la carta y os dice os ruego, os pido, os ruego. Pues qué hincapié más fuerte por parte de Pablo. Os ruego, os aliento, os amonesto, os confronto, os exhorto, os exijo, os imploro. De hecho, los eruditos creen que esta parte de la carta, él le dice, si lo pudiéramos decir así en castizo, él le dice a Tercio, que es el que estaba escribiendo la carta, Tercio, trae para acá la pluma que esto lo escribo yo. Se piensa que este os ruego, por cómo lo escribe y cómo está escrito, lo escribió él de puño y letra. O sea, Pablo solía hablar y alguien iba escribiendo, pero hay momentos en que él decía, yo Pablo lo firmo de mi puño y letra, donde él decía, trae para acá la pluma que esto quiero que... Pues parece ser que aquí él mismo dijo, trae que este os ruego lo escribo yo. Sea como sea, está poniendo un énfasis. ¿Por qué nos ruegas, Pablo? Bueno, dice, os ruego hermanos. No dice, os ruego inconversos. No dice, os ruego gentiles que no han escuchado. Le está hablando a quién? A la iglesia. Os ruego, iglesia de Jesucristo en Roma. Pero para más Inri, no se está dirigiendo en principio a los pastores de la iglesia de Roma. Se está dirigiendo a la iglesia en su conjunto. Os ruego a todos. Y ahora dice, que os fijéis, que es algo activo. No que veáis pasar, que os fijéis, activamente os fijéis, consideréis, miréis, pararse con atención. Que os fijéis, que vigiléis. De hecho, la palabra está basada en una palabra original que tiene que ver con el vigía, con el guarda. Pablo, no entiendo esto. Porque tú me has dicho en los capítulos anteriores que no nos juzguemos, que no somos quien para juzgarnos los unos a los otros. Tú ya nos dijiste en el capítulo 2 que el hombre no está cualificado para juzgar porque solamente Dios puede juzgar conforme a verdad. Tú nos has dicho, Pablo, que no nos juzguemos. Tú nos has dicho, Pablo, que nos aceptemos. Tú nos has dicho en el capítulo 14 que seamos respetuosos con las diferencias en la opinión y que seamos respetuosos con las diferencias en los matices y que si uno come una cosa, que si otro guarda un día, que seamos respetuosos con los escrúpulos que cada uno tiene, que seamos cuidadosos con la conciencia que cada uno tiene, porque tú nos has dicho que el Señor es el juez de vivos y muertos y que el Señor, cada uno le va a dar cuenta al Señor y que si uno cae, para su Señor cae y si está de pie. ¿Cómo es que ahora nos dice que nos estemos fijando? Claro, porque lo que está diciendo aquí no es que andemos con un ojo de juez los unos sobre los otros, no está diciendo que nos estemos juzgando los unos a los otros, no está diciendo que estemos poniendo en cuestionamiento las peculiaridades, las sensibilidades de unos a otros, pero sí nos manda que nos fijemos en aquellos que causan división. Sí tenemos la obligación de vigilar y velar por aquellos que causan división. Sí es nuestra responsabilidad. Lo uno no quita lo otro. La misma Biblia que dice, no juzgue, con el juicio que juzga será juzgado, quita la viga en tu ojo antes de querer quitar la paja del de tu hermano, es la misma que dice, juzgarlo todo y retener lo bueno. Por lo tanto, el apóstol Pablo está poniendo la responsabilidad sobre el propio cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el responsable de vigilar que no haya agentes de división en medio suya.
No son en primera instancia los pastores, ni los apóstoles, ni el mismo Jesucristo en este caso. Él pone la responsabilidad sobre el cuerpo. Por lo tanto, luego el cuerpo no podrá decir, no me di cuenta, no lo sabía, me engañaron. Lo siento, pero no es así. La responsabilidad de la unidad de un cuerpo no depende ni de Cristo ni del Espíritu Santo, en el sentido de que ya sabemos que por su parte está todo a favor de ellos. Ni siquiera en última instancia de los líderes. La unidad del cuerpo de Cristo depende del cuerpo de Cristo, porque así se nos responsabiliza. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Solícitos quiénes? ¿Los ángeles? No, solícitos nosotros. ¿A quiénes hay que vigilar? A los que causan divisiones, disensiones, desuniones, controversias, sediciones, contenciones. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de personas que son agentes de controversia. Agentes de controversia. Especialmente, y no únicamente, pero especialmente si se llaman siervos de Dios. Porque un siervo de Dios no está para dividir el cuerpo de Cristo, está para unir el cuerpo de Cristo. Un siervo de Dios no está para robar el corazón del pueblo, sino para acercar el corazón del pueblo a su Dios y a sus autoridades espirituales. Eso no significa que un siervo de Dios no pueda hablar de forma tajante, no pueda hablar incluso denunciando algo, advirtiendo o incluso tocando algo de pecado. Pero nunca, nunca para dividir, para romper, para echar abajo, sino siempre con el propósito de edificar, siempre con el propósito de unir, siempre con el propósito de unir el corazón de la persona con su casa, con su congregación, con sus pastores, con sus hermanos. Aunque le tenga que decir una cosa dura de decir, pero siempre para unir. El propósito de un siervo de Dios no es traer disensión, no es traer inestabilidad, no es traer ruptura y no es apegar, es la palabra que estaba buscando, apegar a la gente a sí mismo. Ejemplo, Juan el Bautista. Van detrás de él, que vayan detrás de él, no hay ningún problema. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Claro, diciéndolo de Jesús, como que es más fácil, pero no es el corazón de un ministro de verdad que ama a Dios y abra la obra el traer división. Y en las personas que traen división, sí hay que fijarse. ¿Fijarse para qué? Para echarnos las manos a la cabeza, para rompernos la camisa y para decir, uy, qué malo, malísimo, que es a veces lo que nos pasa. Uy, qué malo, malísimo. No, no solamente para eso. Los que causan divisiones y tropiezos. ¿Qué es un tropiezo ahí? Bueno, un tropiezo es escandalizar a alguien, hacerle caer, ponerle una zancadilla, hacer caer a alguien. El Señor Jesús es muy, muy, muy tajante con la gente que pone tropiezos a los hermanos. Creo que todos os acordáis, que dice, más le valía, ¿verdad? El que pone tropiezo a uno de estos pequeñitos, echarse una piedra de molino al cuello y al agua. Es muy, muy, muy peligroso cuando él es una persona de tropiezo. Una persona de tropiezo especialmente con la gente que es más nueva, los pequeñitos. ¿Podría estar refiriéndose también a los niños? Sí, sí. Pero lo cierto y verdad es que a un niño de 4 años, que tú le hables en contra de una doctrina u otra, como que mucho tropiezo no le supone. Parece que tiene más sentido en los pequeñitos en la fe, donde su fe es agrietada. Y eso es un crimen. Eso es un crimen. Eso no se debe hacer. Y eso es nuestra responsabilidad vigilarlo. Estas cosas a veces nos cuesta entenderlas en un entorno eclesial, pero si lo pensáramos en un entorno familiar, las identificaríamos muy rápido. Además dice, el que pone tropiezo, los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, contra lo que se os ha enseñado. Ahora, esto es complicado aquí porque el contexto te está diciendo que Pablo se está refiriendo no a lo que él les ha enseñado a los de Roma, porque él no había fundado la iglesia de Roma, sino los que os han enseñado. Aquí todo parece indicar que no se está refiriendo a la doctrina que habéis aprendido en la carta que estoy terminando. No, la doctrina que habéis aprendido ya, que sabéis ya, a la cual yo le estoy poniendo matices en mi carta, a la cual yo la estoy ampliando en mi carta. O sea, posiblemente no es perfecta en todo su sentido. Porque por eso el apóstol Pablo se está tomando el tiempo de escribir la carta. Y aunque en esta carta no parece ir en contra, como en otras, fuerte de ningún tipo de herejía, pero está enseñando, por lo tanto, en una doctrina, una enseñanza que, en el mejor de los casos, que no tuviera problema, era incompleta o inmadura. Y el apóstol Pablo la está madurando. Y sin embargo, dice, pero el que os enseñe en contra de ella, ojito con él. Porque el mismo San Pablo, oiga, que es San Pablo,
que es San Pablo, una persona puesta por Dios a dedo precisamente para hacer lo que está haciendo. Pero que él mismo, cuando está poniendo su doctrina, nunca está atacando la doctrina que ellos ya tenían. La está ampliando, la está mejorando, le está añadiendo la revelación que Dios le ha dado a él. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, oye, lo que se os enseñó, de hecho en otras cartas dice lo que se os enseñó en el principio, ojito con los que vienen ahora. Vale, es cierto que la doctrina que se enseñó en el principio puesta por los apóstoles era una doctrina de alto nivel, es el fundamento de la iglesia. Nadie pone una doctrina de la misma manera. Pero hay un principio que se te enseñó, que ahora vienen otros a decirte lo que no. Entonces el apóstol Pablo dice, ojo, fijaros, vigilar, estar atentos con los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os echéis las manos en la cabeza. Y que mandéis un mensaje al WhatsApp de todo el mundo, que hagáis una reunión de oración, hermano, para ver qué hacemos con el tema. ¿Dice eso? O que los quememos en una pica. Tampoco dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Que os apartéis de ellos. Ah, pero no tenía que aceptarlos. Tú eres inteligente, tú sabes lo que hay que aceptar y lo que no hay que aceptar. Una cosa es aceptar a un hermano, una cosa es aceptar una diferencia en la conciencia y otra cosa es aceptar a un hermano que está en un espíritu de división y un espíritu de tropiezo. Y esa es nuestra responsabilidad. Además, el sentido que tiene ahí de apartarse de ellos es un sentido de alejarse, fugarse, mantenerse lejos y de marcar. Cuando pasa algo, sale un profesor del colegio al patio y dice, ¿quién ha roto la ventana con el balón? Ese. Ha sido ese, papi. Y alejarse, marcar y alejarse. Ahí. Es así. Ahora, sigamos adelante. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que no lo sirven? Bueno, la palabra que ahí dice sirven es la palabra que usa Pablo cuando empieza la carta y dice Pablo, doulos de Cristo, esclavo de Cristo. Cuando dice que no sirven, no significa que no sirven en algún ministerio. No significa que no sirven en algo de la casa de Dios, significa que no son esclavos de Cristo. Que hacen cosas de Cristo, seguramente, pero que no son esclavos de Él, no, porque si no, no estarían haciendo eso. No son esclavos de Cristo, sino de sus propios vientres. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sabemos a lo que se refiere. No está hablando de que vienen para que le demos de comer, sino de sus propios intereses. Siempre es así. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, de los necios, de los simples, ¿vale? No, lo digo porque en ocasiones parece que vienen con un espíritu engañador que a poco más nadie se da cuenta. Y es cierto que a veces hay mucho engaño, pero Pablo está diciendo ahí que el que se deja engañar es porque no ha velado. Por lo menos lo que dice ahí, ¿no? Dice el comentarista Guzik, dice, los divisores y los engañadores nunca quieren parecer egoístas. Típicamente se perciben a sí mismos como nobles en cruzadas por una gran causa, siempre con un complejo mesiánico. Te voy a librar, hermanito, del engaño que tienes, te voy a librar de que te tienen subyugado, te voy a librar de que te tienen atado, te voy a librar. Y el pobre hermano dice, wow, líbrame. No es por nada, pero te está llamando tonto. Porque lo que está diciendo es que eres tan burro, que ni cuenta te das de que estás en una secta. Y va a venir el arcángel Gabriel a sacarte de la secta. Pero esto siempre viene con palabras lisonjeras. Y nuestro corazón y nuestro orgullo, cuando es avivado, habla más alto que nuestra razón. Por eso, el hombre que sabe que no le conviene la secretaria, que sabe que perder a su esposa y a sus hijos va a ser un desastre y que racionalmente le va a tener que dar la mitad de la fortuna y va a tener que dar una pensión y va a tener que vivir irracionalmente, pero cuando ella viene y le alienta el ego, al final cae. Aunque racionalmente sabe que es una tontería. ¿Por qué? Porque le está avivando el ego. ¿Y qué es lo que dice? Sin embargo, dice, termino el comentario, por más que aparenten sus motivos, son esencialmente egoístas y carnales. Siempre hay un precio. Al final es, síganme los buenos, siempre. Esto ya ha pasado en el siglo I. Ahora es curioso, en el segundo de Juan, capítulo 1, versículo 11, solo poner un apunte más, si quieres venir conmigo. En segundo de Juan, capítulo 1, está hablando de esto a un nivel más alto, que es los que vienen para querer engañar, pero ya directamente en contra de la doctrina. O sea, negando la doctrina, ¿no? Y dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne. Esto ya directamente niegan la fe, ¿no? Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, le está diciendo a la iglesia, a ver si esto es una advertencia o no es una advertencia.
que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, atentos al punto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, viene con una doctrina diferente, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Lo siento y lo lamento por todos aquellos que no nos gusta, y me pongo dentro, entrar en confrontación, que no somos belicistas y que preferiríamos que cada uno haga lo que entienda y a mí que me dejen en paz. ¿Vale? Lo siento por nosotros, lo siento por mí, porque en este asunto no hay tal cosa como una actitud equidistante o neutra. O te pones y señalas o te haces partícipe. De hecho, la palabra ahí de partícipe os sonará a todo. Se llama koinonía. No puedes tener koinonía con una persona así. Puedes, no deberías. ¿Por qué? Porque te haces partícipe de sus obras. Y si luego arde Troya, no vale lo de yo no sabía nada, yo pasaba por aquí. Hermanos, no funciona así. Yo soy joven, pero llevo muchos años en la iglesia. Nací en la iglesia. Aquí en Lo Alto me tuvieron. No, aquí no. En el hospital. Casi 40 años llevo en la iglesia. Ninguna persona que no se ha posicionado o desmarcado de ciertos espíritus luego ha quedado igual. Nunca. Siempre ha arrastrado algo que por el tiempo no vamos a hablar, pero es un sentido medio entre yo no tuve nada que ver, pero me siento culpable. Me imagino que, bueno, no me imagino nada. No se debe tener koinonía. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no significa que le tengas que meter fuego a la persona, pero hay que marcar. Seguimos. Estas personas no están haciendo un servicio a Dios, sino a su propio Señor. Son esclavos de ellos mismos. Dice que engañan, hacen trampa, seducen con palabras suaves, lisonja, elogio, alabanza a los corazones que son ingenuos o inconstantes. No, con todo cariño, no soy un fenómeno cuando caigo en esa trampa. Lo que soy es un ingenuo. No he visto la luz. Bueno, seguimos. Dice, no sirven a Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. El apóstol Pablo le está escribiendo a una congregación que tiene cierta madurez. Si esto viniera blanco y en botella, todo el mundo lo detectaría. Por eso el apóstol Pablo dice, fijaos en, porque si no nos fijamos, se cuela. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dios mío, lo que acaba de decir aquí. ¿Sabe lo que acaba de decir el apóstol Pablo? Lo voy a decir en castizo. Oye, que me alegro de que seáis obedientes, pero tontos no, ¿eh? No vaya a ser tan obediente, que al final le hacéis caso a cualquiera que os diga cualquier cosa. Eso es lo que está diciendo aquí. Que son gente tan obediente, son gente con tan buena disposición, cosa que a él le da gozo, ¿vale? Que están en peligro de que venga alguien y les cuente un cuento y se vayan detrás. Porque una cosa es ser obediente y otra cosa es ser ingenuo. Y él le dice, oye, que quiero que sigáis siendo ingenuos para el mal. Para el mal sí, no que esto sea óbice para convertiros en unos mal pensados, en unos cínicos, que cada vez que mi hermano dice un comentario digo, ya está y me vuelvo un cínico con todo el mundo. No. Pablo sigue diciendo ser inocentes para el mal. Él no ha borrado el texto que dicen todo lo bueno pensar. Esto no es para volvernos unos neuróticos, esto no es para volvernos unos cínicos, que ya escuchamos cualquier cosa y estamos, a ese que mal, que trae esa edición. No, pero sí que seáis sabios para el bien, que detectéis lo que está bien. Bueno, un momento. Pero es que las ovejas son, tú sabes que las ovejas son tontas. Somos tontas y como las ovejas, un momento. Vamos a ver si respetamos las parábolas y los símiles en la Biblia, ¿vale? El Señor Jesús hace un símil entre nuestras vidas y las ovejas. Y Él enseña, da una enseñanza concreta cuando hace ese símil. Cuando hace ese símil, Él nos da ciertas enseñanzas. Pero que yo sepa, ninguno de nosotros tiene lana, ni los trasquilamos, ni nada de eso. Es un símil que tiene una aplicación. Eso no significa que tenemos que ser burros como las ovejas o simplones. Porque el mismo Jesús que dijo eso, dijo, ser prudentes como serpientes. Es más, en un solo texto mete todo. Dice, os envío como ovejas en medio del lobo. Ser prudentes como y sencillos como. Entonces, ¿qué soy? ¿Una oveja, una paloma o una serpiente?
Pues mira, no hace falta ser un erudito. Te está diciendo que en cuanto a los lobos, eres una oveja. Te van a ver como algo a lo que atacar, como comida, como una víctima. Gracias. Te está diciendo que en cuanto a la prudencia, a la sabiduría, tienes que ser como una serpiente, más listo que el hambre. Pero que en cuanto a tu sencillez, tienes que ser como paloma. No es contradictorio. No es contradictorio. Así que vuestra obediencia ha sido notoria a todos, y yo me gozo de que seáis tan obedientes, pero, ojo, que hay que ser inteligentes, hay que ser sensatos. Ingenuos, sencillos, sin mezcla para el mal, pero sabios, prudentes, sensatos, cuerdos para lo bueno. ¿Verdad? Ahora, fijaros en el siguiente texto. Este es uno de mis textos preferidos de la Biblia. En un solo texto nos habla de un montón de cosas que tienen que ver con muchas cosas, pero también con la guerra espiritual. No vamos a entrar a lo profundo porque si no, hablábamos todo el tiempo de él, pero solo una reseña. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Concretamente, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Un solo texto. Número 1, ¿quién va a aplastar a Satanás? Yo, hermano, yo no. No, el Señor va a aplastar a Satanás. Cuidado. Pues yo me voy a subir aquí y voy a poner Hermano, cálmate. Dios aplasta a Satanás. Por cierto, no dice el Dios de los ejércitos. Dice el Dios de paz, que es contradictorio. Pero si lo va a aplastar, ¿cómo es que es un Dios de paz? Es que Dios no pierde su paz aplastando al diablo, ¿eh? ¿O tú qué crees? ¿Que tiene que sacar 4 legiones? No. El Señor mantiene su paz incluso en la tormenta, incluso contra un ataque, como cuando estaba en la barca. Reprendió a los vientos. Todo el mundo calla. El Señor no pierde su paz interior. La paz va dentro de él. Y donde él llega, él abre su paz y la paz llena el sitio. El Dios de paz aplastará, machacará, pisoteará, dice, como el que pisa los restos de un fuego. A Satanás, gloria a Dios, me encanta. Bajo los pies vuestros. Ahora sí que no lo entiendo. Pues no lo iba a aplastar tú. No lo iba a aplastar tú, Señor. Bajo los pies de la iglesia. La iglesia es la que va a aplastar al diablo. Sí, no. Lo va a aplastar Dios bajo los pies de la iglesia. Por el tiempo no lo vamos a hacer, pero si tuviera tiempo, me gustaría poner aquí una culebrilla de broma, una serpiente de estas de plástico, ¿vale? Ahí. Y traer a un niño, a un bebé, de estos de 3 años, 4 años, 5 años, cogerlo y decirle, aplástalo. ¡Pah! Y el bebé dirá, ¡wow! He aplastado una serpiente. Bueno, sí, lo he aplastado yo, que soy su padre. Pero sí, aplástala tú, ponle el pie tú encima. Eso es lo que hacían los antiguos. Cuando ganaban las batallas, cogían al rey, lo ponían ahí y decían que vayan pasando todos los soldados y le pongan el pie en el cuello. ¿Quién había ganado? El ejército. Pero luego querían que cada soldado sintiera tener el cuello del enemigo debajo. Es como antitético, pero es precioso. Ahora, ¿debajo de quién, de los pies de quién va a aplastar el Señor al enemigo? ¿De los míos? No. De la iglesia. De la iglesia. Por eso tantos comandos especiales se han partido la cara. Porque la revelación que tenían, que es incuestionable en muchos casos, tenía que haber sido muy probablemente para inspirar a la iglesia a la guerra espiritual. No para hacer ellos la guerra espiritual en lugar de la iglesia. Enseñar a la iglesia a hacer guerra espiritual. Enseñar a la iglesia. No hacerlo ellos en lugar de la iglesia. Así que es Dios el que pisa al enemigo sin despeinarse, pero a través de sus hijos, que somos menores que los ángeles, ¿verdad? Pero a través de sus hijos Él se complace en pisar los pies, pero no de un hijo u otro, sino de la iglesia. Ahora, no nos olvidemos que está hablando en el contexto de lo que acaba de decir antes, de una iglesia sin fisuras, una iglesia sin divisiones. ¿Cuál es el capítulo más famoso de la Biblia sobre la unidad? Juan 17. ¿Qué viene después de Juan 17? Juan 18, la tentación de Cristo en Getsemaní. Antes de la confrontación con el enemigo, Cristo les habló de unidad. Y Él se los llevó a varios, velad conmigo. Este texto de guerra espiritual está en un contexto. Un detalle más. Bueno, un detalle más, no, un punto más. Claro, esto está muy bien, pero esto significa lo de siempre, Dani. Esto significa que no podemos tener una opinión diferente. Esto significa que el que hable lo matamos. Esto significa que uno no puede entender las cosas de otra manera. Esto significa que si alguien dice algo ya lo vamos a colgar. Esto significa que esto es una secta. No. Esto no significa eso. ¿Por qué no significa esto? Número 1, había gente que entendía a Pablo y otra gente que no la entendía bien. Y el propio Pedro dice, oye, yo sé que hay gente entre vosotros que no entiende a Pablo porque lo que él habla es muy alto. Y es normal que no lo entiendas en un momento dado, no pasa nada, no te hace un rebelde ni un divisor que no entiendas una cosa. Por cierto, que dice que eso le pasa a los indoctos, pero bueno, lo que está diciendo no es culpa de Pablo, es culpa tuya que todavía no te enteras cómo es, pero no pasa nada. No dice, y a esos echarlos de la iglesia, no.
¿Dónde está el capítulo que dice, porque alguien tenga un punto de vista diferente al tuyo, echarlo de la iglesia? No lo hay. Tampoco estamos hablando de que haya diferencias de conciencia. Pues si tú vives alcohol, a la calle o no a la calle, y el que vive... Ya hemos leído Romanos 14 entero, donde hay una amplitud para ciertas cosas que no son prioritarias, que no son principales, que son de conciencia. Y el mismo Pablo que está diciendo que vigilemos a los que causan divisiones, es el que ha dado todo un margen para que haya personas que guarden el sábado, otra gente que no lo guarde, y no haya ningún problema. No estamos hablando de unicidad en el sentido de uniformidad, estamos hablando de unidad, que no es lo mismo. No es todos iguales, es todos a una. Tampoco significa que no pueda haber ofensas. Claro que hay ofensas. Es más, la mayoría de las divisiones, aunque se escudan en problemas doctrinales, normalmente vienen porque hay una ofensa. ¿Sabes cómo lo sé? Tercera de Daniel García 4. Porque mientras que no hubo la ofensa, la diferencia de opinión nunca fue un problema. Cuando vino la ofensa, de repente, si hay 4 cuernos o 5 en el altar, se convirtió en un problema. Entonces, claro que hay ofensas. ¿Eso significa que eres un divisor, un rebelde? No. Eso significa que puedes serlo, igual que yo. Pero si haces una gestión correcta de la ofensa, no tiene por qué pasar. Es más, si el Señor nos ha enseñado a gestionar las ofensas, significa que Él da por sentado que va a haber ofensas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, anda y reconcíliate con tu hermano y luego trae la ofrenda. Si esto es normal, esto no es ser un divisor, esto es que has tenido un desaire con un hermano. Tampoco estamos hablando de diferencia de opinión o un agravio. Dice Proverbios 17:9 en la versión Dios habla hoy. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Oye, que hay ofensas, cosas que nos pisamos, que tal, nos hablamos más, me puso una cara y no sé. Y se cubre con el amor de Dios, porque el amor de Dios cubrirá multitud de faltas. No estamos hablando que no puede haber diferencias de opinión, que no puede haber ofensas en un momento dado que tengan que ser tratadas. No hablamos de que no haya incluso libertad para tomar decisiones, porque cada uno de nosotros tiene que tomar sus decisiones delante del juez y luego va a dar cuentas. Ejemplo, Pablo le pidió 58.000 veces a Apolos que fuera a un sitio a predicar y Apolos dice que no tenía disposición de ir. No le echó cuenta, tenía otra opinión, no pensaba que era. Dice, no tuvo voluntad alguna. Dice Pablo, por el momento, ya irá después. Bueno, mira, ahora mismo no lo ve como yo. Le estoy diciendo que vaya, que no sé, que les va a venir bien a los hermanos de tu ministerio. Y el hombre dice que no, que estoy mejor aquí, que no. Pues mira, tenían una diferencia de opinión. No por eso cortaron relaciones, no por eso se dividió la iglesia. En los paulinos y los apologianos, como sea. Sí, bueno, ya, pero me estás hablando de a nivel horizontal. Pero es con las autoridades. ¿Y cuando hay problemas con las autoridades? Tampoco es eso. ¿Puede haber problemas con autoridades? Claro que los puede haber, porque la Biblia ya nos enseña cómo tratar con ellos, nos dice el procedimiento. Y si hay un procedimiento, es porque Dios da por supuesto que puede haber problemas con las autoridades. Eso no significa que tenga que haber una división ni que sea un divisor. Ahora, que si no pasamos por el procedimiento que Él ha establecido, sí podemos llegar a ser divisores. El problema no es si hay problemas entre personas, ovejas, pastores, maridos, mujeres, porque todos somos humanos, todos cometemos errores. O yo pienso que lo han cometido. El tema es si yo me someto a los procesos de Dios o no. No enseña la Biblia en 1 Corintios que si, en este caso, mujer, que estás en tu casa con tu autoridad, el varón, el padre de familia, que a lo mejor es inconverso, pero que no quiere vivir contigo, porque te has convertido y dice que no acepta el tener convivencia contigo. ¿Qué es lo que te dice? Que se quiere separar. Y dice la Biblia, bueno, porque se vaya y se separe. Tú ya no estás bajo esa servidumbre. Que no significa que se ha roto el pacto, ¿vale? Porque en el último versículo del capítulo dice la mujer está ligada al marido mientras vive. Así que no usemos eso para decir que se ha roto el pacto. Por lo menos aquí no se cree así. Lo que está diciendo es que ha roto la convivencia. Y si tú tienes un problema con esa autoridad y es la autoridad la que está fallando, es tu marido porque es inconverso el que está fallando y tú luchas y tú quieres, pero ahora al final coge la puerta, Pablo te dice, tranquilo, que a paz nos ha llamado el Señor. Tranquilo, no pasa nada. No has dividido tu matrimonio, no te has dividido de tu marido, no te has divorciado, simplemente has ido hasta donde podía. O sea, Pablo está dando por supuesto que va a haber maridos que lo hacen mal. Se espera que los inconversos. Y te dice, escúchame, tranquila, no estás dividiendo tu matrimonio, no estás rompiendo el pacto. Y en la iglesia también, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no admitas acusación contra un pastor si no hay 2 o 3 testigos. Ahora, hay un detallito que se nos olvida aquí. ¿Esto significa que puede haber acusación contra un pastor? Puede haberla, si no, no la diría. ¿Esto significa que no te vale que diga cualquier cosa, cualquier habladuría? Que tiene que haber por lo menos algún testigo también, pero tiene un punto más.
¿A quién le está hablando Pablo? ¿A un miembro de la congregación? Como en Romanos, que le está hablando a todo el mundo. No, esto es una carta pastoral directa a un pastor. Le está hablando a un pastor. Le está hablando a una autoridad espiritual, que de hecho en el contexto tenía autoridad apostólica puesta por Pablo para estar en Éfeso poniendo orden. Él es quien puede escuchar una acusación con 2 o 3 testigos, no cualquier persona. No cualquier persona, ni con 2 ni con 25. Si hay una acusación contra un anciano, vas a otro anciano, a otra autoridad o a una autoridad translocal y le dices, me parece que hay un problema, con todo respeto, y aquí traigo 2 testigos. A una autoridad. Y esa autoridad hará la gestión con el anciano que a lo mejor se está equivocando. Le está hablando a Timoteo, a la autoridad puesta por él sobre todo los pastores de Éfeso. Entonces, sí hay el caso donde a lo mejor, mira, un anciano, un pastor, un responsable, un líder, se está equivocando, somos humanos. Hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? 1, ¿has hablado con la persona? Porque Cristo nos enseña a hablar primero con la persona. Si tienes algo contra tu hermano, ve a él a solas. Eso de a solas de verdad cuesta que entre aquí, ¿eh? Eso cuesta, te lo digo yo. Lo de en privado cuesta. No, yo primero convoco a mi familia, monto un teclado, hago una cadena de 40 días, lo pongo en Facebook y después voy a decirte, creo que tengo algo contra ti. Tú y media España, traidor. Eres un traidor. Tú no tienes ninguna intención de reconciliarme o de que yo me recupere. Tú me quieres fundir. Tú vienes a poner una acusación y traes ya la sentencia. No. Si tú quieres, me amas, me quieres dar la oportunidad de que yo me arrepienta, dando por hecho de que sea verdad. Entonces me lo dices a mí. Y si yo no te escucho, entonces voy a mi hermano. No, porque es un anciano. Entonces vas a otra autoridad y le dices, he hablado con el hermano, no me entiende o no lo ve, no es una cosa mía, hay 2 o 3 testigos, a lo mejor tú puedes intervenir, ahí te lo dejo, hermano, y a ver si se puede reconducir la cosa sin que haya división. Eso es lo que estamos hablando. O sea que hay lugar para las heridas que se curan, hay lugar para las diferencias de opiniones, hay lugar para la libertad personal, hay lugar para la conciencia, hay lugar para todo. Mira, el Señor ha dejado escrito todo porque sabía cómo somos. Para lo único que no hay justificación es para una actitud de división y de deshonra. Y eso se ve, ¿eh? Tú escuchas a alguien y ves claramente. Cuando hay un sentido de temor, de temblor, de privacidad, de querer arreglar, de querer bendecir, de querer que la cosa se arregle, de querer que se haga el menos daño posible, de dar oportunidad, de ir con mansedumbre, como dice la Biblia. Y también tú ves cuando la persona no tiene interés en la restauración, suponiendo que haya habido un error. Tiene interés en usar una excusa para romper. Pues, sorpresa, es nuestra responsabilidad vigilar esa actitud. Y si eso sale, la primera conversación dices tú, ¿habrá tenido un día malo? Malo no, malísimo. La segunda vez que me vuelvas a venir con la cantinera te voy a decir, escúchame, yo no sé si lo sabes o no lo sabes, pero tú estás en manos del diablo. Y lo que deberías hacer es resolver tus problemas. Es más, yo te llevo de la mano si quieres, vamos juntos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga, vamos a hablar con la persona que está metiendo la pata. No, que no se entere. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No quieres ponerla en su sitio? Vamos a ponerla en su sitio. No, ya. Y entonces luego queremos pisarle la cabeza a Satanás. Lo dejamos aquí, hermano, por hoy. Que el Señor os bendiga, que el Señor nos perdone, que el Señor nos ayude a ser vigilantes, porque el enemigo siempre quiere destruir lo de Dios. Olvídate que no es tanto destruirte a ti, a mí, a tu pastor, a tu apóstol. Él quiere destruir lo de Dios. Y él intenta usar al más pintado para destruir lo de Dios.